del país en el que seguramente la mayoría nos encontramos, siempre invitamos a pensar planetariamente, muy importante. Entonces, también estar atento a otras cosas que pasan en el mundo a veces nos ayuda a no sobredimensionar la realidad en la que vivimos. A veces existe como una tendencia a pensar y a sentir dentro de las fronteras del país, entonces a veces hace que uno por ahí se exacerbe más por cuestiones por ahí que son importantes, pero no tampoco esenciales. Como siempre decimos, pensar planetariamente es tan importante como pensar a nivel del territorio en el que vivimos. Bien, entonces por eso vamos a hablar un poquito de lo que pasa en Marruecos. Primero, para entender lo que pasa en Marruecos, lo primero que hay que entender es que esto viene desde hace muchísimo tiempo. Es una cuestión de colonización, ¿sí? Europa, Francia, España han tenido un rol colonizador en Marruecos, eso queda en el imaginario, hay una susceptibilidad, existe todavía dentro de lo que es las relaciones entre Marruecos y España, ese resquemor, y además está el tema del reconocimiento que pide Marruecos respecto del Sahara, y las distintas implantaciones que tiene España en zonas muy importantes a nivel estratégico para Marruecos. Entonces, esta relación tensa hace que cualquier situación pueda ser como media explosiva. Es como decimos siempre la nitroglicerina de los países que tienen como nitroglicerina, como el mar de China, es también una zona muy caliente, y las zonas de Marruecos y Europa, y Marruecos y España generalmente siempre ha sido una zona delicada. Entonces, cuando hay incidentes, esto tiene como impactos grandes, y el incidente que hubo fue que España dejó pasar a una persona que para Marruecos era para el gobierno de Marruecos era muy importante, y para la monarquía, acuérdense que Marruecos tiene un monarca, era muy importante como ponerle una mano encima, y como por casualidad pudo entrar a España con papeles falsos, a Marruecos no le gustó, y Marruecos lo que utilizó fue su arma geopolítica, porque los países van acumulando armas geopolíticas. Y entonces, ¿cuál es el arma marroquí? Es que si Marruecos quiere, si el gobierno de Marruecos quiere, puede hacer que un montón de inmigrantes o de marroquíes vayan a las fronteras con España. Es como que manejan lo que se llaman las canillas de los flujos migratorios, lo mismo que Turquía, lo mismo que México, ¿sí? Son países como que tienen, el arma geopolítica que tienen, es esto de poder abrir las canillas de flujo migratorio y hacer que países, grandes potencias, se encuentren con un gran flujo de inmigrantes, y eso siempre es muy costoso en todos los sentidos para la gente, para los países que reciben grandes flujos migratorios. Entonces hay como un equilibrio que se rompe, y lo que hizo Marruecos fue de alguna manera abrir un poquito la canilla, ¿sí? Como que había 6.000, 7.000 personas, que para España es un montón en un solo día. Como que dijo, hagan lo que quieran, nosotros no miramos, no fue así oficialmente, pero el resultado fue que Marruecos demostró que podía molestar al bloque europeo y sobre todo a España con el tema del flujo migratorio. Imagínense, yo siempre para que sea un ejemplo, imagínense que para un país latinoamericano, cualquiera, Argentina, Uruguay, Paraguay, cualquiera, imagínense que tuviesen a España a algunos kilómetros por agua. Imagínense eso. Y que de repente nadie frena para que ustedes, si quieren, vayan y en 3, 4 kilómetros, en algunos kilómetros, puedan acceder a un territorio europeo, a demandar asilo, todo eso. Imagínense cuánta gente quedaría de América Latina. Por ahora. Por ahora. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama un arma geopolítica. Y es lo que un poquito es esta pulseada que está existiendo hoy entre Marruecos
y Europa, pero el arma europea, ¿cuál es? Es que es un bloque económico muy importante, entonces a Marruecos lo puede penalizar mucho económicamente, tener malas relaciones con Europa, sobre todo se corta el flujo del turismo. El turismo es una fuente muy importante de flujo monetario y de inyección en las economías de los países. Bien, pasemos ahora al tema del Líbano. ¿Y por qué? Muchos de ustedes me dirán, bueno, Marruecos sí escuché hablar y del Líbano no escuché hablar tanto. Entonces, uno lo que tiene que saber es que el Líbano es un país que geopolíticamente uno lo podría llamar un país con karma. ¿Qué quiere decir un país con karma? Un país que no para de recibir plagas, ¿sí? como grandes golpes, bombardeos, ¿sí? Beirut era una ciudad que es la capital del Líbano, era una ciudad europea, era como la perla que había en Occidente, era el Líbano, y tras una guerra quedó a la miseria. Entonces el Líbano está en una crisis desde hace años. Eso también es una de las cosas que hay que entender sobre el Líbano, pero la novedad que hay en el Líbano es que salió un informe del Banco Mundial y que señala la crisis del Líbano como una de las peores crisis de la humanidad de un país en los últimos 150 años. Una de las peores es la del Líbano y sin embargo poco es lo que se habla del Líbano. ¿Por alguna estrategia geopolítica? ¿O no? ¿O porque a nadie le interesa? Como tantos otros países. Tal vez sí, tal vez no. ¿Sí? Pero en este último año, recuerden que el Líbano encima tuvo una terrible explosión. Fue como un poco como quedó marcado México con su terremoto, o Argentina también con el terremoto de San Juan. Hay como hechos que marcan a un país y la bomba sacudió muchísimo. La gente se acuerda, cuando habla con los libaneses, ¿sí? Ellos siempre saben exactamente que en agosto fue la fecha de la explosión y hay un antes y un después, una fecha muy, muy fuerte. Mucha gente en Beirut tuvo alguna conexión, ¿sí? La gran pregunta es, ¿qué hacías en medio de la explosión? Bueno, marcó mucho la vida de la gente de Beirut, pero en el último año la moneda de Beirut, del Líbano, se ha devaluado en un 85%. 85% de devaluación. Un país que no tiene gobierno, no llega a conformar gobierno. Las reglas que establece el sistema político en el Líbano, y la cosa está tan fragmentada que es un país que hace 7 meses que está sin gobierno. Y encima de todo, este país que nosotros decimos la guerra del Líbano, la explosión, encima de eso es uno de los países que más ha recibido migración. ¿Se acuerdan que hablábamos de los flujos migratorios y cómo impactan en los países? Bueno, con el tema de la guerra de Siria, Líbano recibió y aumentó su población un 30%. Quiere decir que, no sé, para los que viven en un país, por ejemplo, como Brasil, donde uno tiene 200 millones y pico, el 30% de la población sería 60 millones de flujo migratorio por la guerra de Siria. ¿Sí? Imagínense que el Líbano tenía una población de 3 o 4 millones y en muy poco tiempo se encontró con una población de 6 millones. Eso hace explotar los servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esto causó y causa un desabastecimiento general. Usted ve las imágenes en el Líbano, la gente se pelea por el aceite, por ejemplo. Y acá, como decimos siempre, uno parecería como ajeno. A veces por eso, a veces ver lo que pasa en otros países ayuda también a tener como una manera y una mirada de también otra mirada y otra dimensión respecto a las cosas que pasan en el país de uno. Y finalmente, de alguna manera, y en esta reflexión, ¿no? De
esas cosas que como pasan lejos, a uno emocionalmente no le pesan. Esto me gusta mucho como lo dice el Papa Francisco. El Papa Francisco que habla de la idea de que estamos viviendo una era de globalización de la indiferencia. Habla de la globalización de la indiferencia, como la indiferencia de lo que no nos sucede en nuestro mundo empieza a expandirse. Bien, entonces lo del Líbano también es un tema para seguir de cerca. Y finalmente lo de Perú, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo de Perú, en donde hoy aparece como presidente Castillos, ¿sí? Interesante. Fíjense cómo la situación de Perú estaba entre dos opuestos, ¿sí? Fíjense la hija de Fujimori con todo lo que representa y un maestro de escuela, un sindicalista, uno podría decir como una izquierda bastante tradicional, y la sociedad peruana estaba en dos extremos cada vez más polarizados. Y esto tiene que ver, esta polarización que llega a un grado extremo entre dos candidatos de 50 y 50%, o sea, gane quien gane, va a quedar la mitad disconforme. Y en el caso de Perú, uno también, ya como analista internacional, uno se da cuenta que una de las cosas que empieza a pasar en Perú es que uno duda de cuánto tiempo podrá gobernar. La historia del Perú con los últimos 5 o 6 presidentes es impresionante. Están todos presos o con pedido de captura. La mayoría, ¿sí?, no pudo terminar su mandato. A eso está acostumbrado el ciudadano y el Senado peruano. Entonces también habrá que ver con la gobernabilidad. Es muy difícil gobernar un país cuando el 50% de la población, y fíjense cómo este esquema de ultrapolarización, ¿sí?, es un fenómeno que también se está dando mucho. Fíjense un país como la Argentina, también ultrapolarizado. Es lo que está pasando un poco en Brasil con la polarización entre dos ideas completamente diferentes, las ideas de Jair Bolsonaro y las ideas de, por ejemplo, Lula da Silva. Fíjense la población y la polarización. A diferencia por ahí de lo que pasa en otros lugares, en donde es al revés. En vez de estar tan polarizados, son más o menos lo mismo, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, en la política francesa, ¿sí?, la derecha y la izquierda son tan parecidas, son tan centro-derecha y centro-izquierda que los votantes pasan de uno a otro con mucha facilidad. Bien, ese también es un tema importante. ¿Qué va a pasar en Perú? ¿Sí? Porque le va a dar también otro tinte a nivel de esto que nosotros hablamos siempre. Y yo siempre invito a pensar en vez de derecha o izquierda, ¿sí? Recuerden que hay que tomar en cuenta que ahora también uno de los espectros geopolíticos que uno va observando es soberanistas versus nacionalistas. Perdón, soberanistas versus regionalistas, ¿sí? Es como la nueva polarización. Macron, por ejemplo, es un regionalista y Trump era, ¿sí?, cuando era presidente, era un soberanista. Biden aparece como un regionalista, alguien que apuesta y que le da más poder al bloque al cual pertenece, y los soberanistas trabajan con darle más importancia a todo lo que es la soberanía. Y fíjense cómo el electorado peruano lo mismo, ¿sí? De un lado la soberanista Keiki Fujimori, que apuesta al Perú para adentro y el Perú que pueda negociar con los que quieran, y el otro lado, Castillo, que se aparece en un prisma totalmente al opuesto, hacia la regionalización, hacia tratar de reactivar el bloque regional, etc. Y de a poquito va cambiando el mapa de América Latina. Entonces, también importante lo que está sucediendo en Perú. Habrá que ver qué fuertes son las instituciones, porque cuando existen estos pulsos en donde la diferencia está mínimo, lo que tiene que tranquilizar al país es la fuerza de las instituciones o del Estado de Derecho. Que no quiera decir ni que está bien, ni
ni qué está mal. Pero bueno, otro tema también importante, me parece, a seguir esta semana en todo lo que es la actualidad geopolítica. Como siempre, les agradezco y les digo, nos vemos. Próximo contenido.